El título de esta conferencia es Identificación científica de la tumba y de los restos de San Pedro en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana. Y esto es una confirmación de lo que dije en mi conferencia anterior. En mi conferencia anterior decíamos que la Iglesia Católica, la única fundada por Cristo, que la fundó en Pedro, y el Papa actual es el único legítimo sucesor de San Pedro en el mundo. Pero hoy tenemos un dato más, y es que los arqueólogos han descubierto la tumba y los huesos de San Pedro en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana. Y yo estuve en Roma para hacer este vídeo. Fue un vídeo lo que hice entonces, ahora lo he pasado a DVD. Pero para hacer el vídeo me fui a Roma, estuve allí un mes hablando con los arqueólogos, historiadores que han hecho este trabajo para tener material para este vídeo, hoy DVD. El trabajo tiene dos partes: primero la tumba de San Pedro y después los huesos de San Pedro. La tumba de San Pedro fue identificada por los arqueólogos jesuitas padre Kirschbaum y Ferrua y por los arqueólogos italianos Getty y Jossi. Estos encontraron la tumba de San Pedro. ¿Y cómo la encontraron? Porque en tiempo de Pío XII, cuando se preparaba la cripta para enterrar a Pío XI, pues encontraron un mosaico y se sabía que San Pedro estaba enterrado ahí abajo. ¿Pero dónde? Vete a ver, ahí abajo. No sabíamos dónde. Pero cuando al preparar la cripta para Pío XI aparece un mosaico, Pío XII dice que sigan excavando. Siguieron excavando y apareció todo un cementerio, una necrópolis enorme, muy, en fin, enorme, importante. Y en este cementerio había dos partes: tumbas ricas y tumbas pobres. En las tumbas ricas había sepulturas de los Flavios, de los Valerios, gente importante. Y otra parte de tumbas pobres. Entre las tumbas pobres había una tumba abierta y vacía. Y sospechan que es la de Pedro. No tenía huesos. Bueno, tenía huesos de un carnero. No tenía huesos humanos. Pero tenía muchas monedas. Y entonces, de toda Europa medieval. Total, voy a abreviar. El hecho de que en esas tumbas hubiera tantas monedas de toda Europa es porque habían venido de Europa a venerar al de la tumba y dejaban ahí sus monedas. Bien, hasta aquí. Bueno, y Pío XII en un radiomensaje pues dijo: hemos encontrado la tumba de San Pedro. Como os digo, los jesuitas arqueólogos Kirschbaum y Ferrua y los arqueólogos italianos Getty y Jossi. Bien, Pío XII, y ahí que termina todo. Pero no había huesos humanos, no había huesos humanos. Pero siguen las investigaciones y esta tumba estaba rodeada, defendida por un muro, por unos muros para defenderla de las filtraciones de agua, porque estaba en una ladera del Monte Vaticano. A nosotros el Vaticano hoy nos suena a Iglesia Católica. Dice el Vaticano, la Iglesia Católica. Pero el nombre Vaticano es de origen etrusco. Era una colina de Roma, una de las colinas de Roma. Era el Monte Vaticano. Y San Pedro estaba enterrado en esta necrópolis del Monte Vaticano. Interesante esto saber, voy a decir. Porque San Pedro fue martirizado en el circo de Nerón y después enterrado en esta necrópolis. Y Constantino, cuando quiere hacer una basílica en honor de San Pedro, no la hace en la explanada
que tenía al lado del circo de Nerón y de Calígula. La hace en la ladera del Monte Vaticano, teniendo que hacer un movimiento de tierras, y no había la maquinaria de hoy, y problemas jurídicos, religiosos, había muchas tumbas de gente importante. Es decir, a esto voy. Las dificultades técnicas, económicas, morales y jurídicas que tuvo Constantino para hacer su basílica en ese sitio, solo se explica porque en ese sitio estaba la tumba de Pedro. Y Constantino hizo su basílica sobre la tumba de Pedro, pero no había huesos. Les digo, actualmente esa tumba no tiene huesos humanos. Ahora bien, en uno de los muros que defiende la tumba de las filtraciones de agua, en uno había un montón de inscripciones, grafitos en el muro, grafitos con punzón. Estos grafitos fueron identificados por la profesora Margarita Guarducci, directora nacional de arqueología del Estado italiano. Con ella estuve yo 4 horas allí, hablando con ella de su investigación. Hablé también con el padre Ferrúa, en fin, estuve un mes hablando con entendidos. Con Margarita Guarducci estuve 4 horas. Y ella me explicó cómo en el muro G, se llama así, muro G, pues los grafitos que tenía. Ella, los grafitos mezclados, era una maraña, en el vídeo pongo la imagen, una maraña de rayas. Y ella con mucha paciencia fue descifrando. Y, por ejemplo, uno dice, Pedro pide por los cristianos sepultados junto a tu cuerpo. Uno de ellos. Bueno, pero un grafito en el muro rojo que estaba al lado lee, Pedro está aquí. Cuando estaba en griego. Cuando ella lee, Pedro está aquí, pican, le aparece un nicho forrado de mármol blanco y dentro, pues, unos huesecillos y otros huesos. Primero los huesecillos. Huesecillo de un ratón. Un ratón se coló por allí, no podía salir, se murió. Hueso de ratón. Pero también un montón de huesos humanos. Esto está estudiado por el profesor Correnti de Palermo. Identifica los huesos humanos de sexo varón, de complexión robusta, que vivió en el siglo I y murió en edad avanzada. Estudio del profesor Correnti de Palermo. Yo le pregunto a Margarita Guarducci, oiga, ¿qué porcentaje de seguridades de que estos huesos sean de San Pedro? Me dice, el 100%. El 100%. Para una arqueóloga, directora nacional de arqueología de esta isla, el 100% de seguridades, estos huesos son de San Pedro. Me decía, si buscamos los huesos de San Pedro, ¿qué buscamos? Huesos de varón, de complexión robusta, era pescador, que vivió en el siglo I, que murió en edad avanzada. Todo lo que buscamos lo hemos encontrado. Y otra cosa, y muy venerados. Huesos muy venerados. ¿Por qué? Porque están envueltos en un paño de púrpura y oro. Y esos huesos, el paño está en los huesos manchados, el rojo de la púrpura del paño. O sea, huesos muy venerados. ¿Y qué pasó? Que Constantino, para salvar los huesos de San Pedro de la humedad, de la filtración de agua, los sacó de la tumba y los metió en un nicho. Y han estado 2000 años metidos en un nicho, hasta que ahora Margarita Guarducci, con permiso de Pablo VI, porque esto he dado un salto, la tumba apareció con Pío XII y la identificación de los huesos es en tiempos de Pablo VI. Y Margarita Guarducci, con la ayuda del profesor de Palermo, Correnti, total, identifican los huesos de San Pedro, como digo, en una necrópolis bajo la Basílica Vaticana, debajo del altar papal. Esta es la fuerza
de la argumentación de este descubrimiento científico arqueológico. Hemos encontrado los huesos de San Pedro y están debajo del altar papal. Todos los papas de Roma han dicho misa sobre la tumba de Pedro y sobre los huesos de Pedro. Continuidad local. No solo tenemos continuidad de San Pedro al papa actual por toda la lista de papas. Además de eso, de la historia, la arqueología descubre a San Pedro debajo del altar papal. Continuación local de San Pedro al papa de Roma. Es decir, que es donde yo quería terminar. La Iglesia Católica, la única legítima sucesor de San Pedro. Por lo tanto, el que quiere estar en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo, tiene que estar en la Iglesia Católica, la única en el mundo fundada por Cristo. Pero, antes de terminar, quiero hacer una alusión. Si Cristo fundó la Iglesia Católica, nadie puede acabar con la Iglesia Católica. Hoy tenemos muchos enemigos. La Iglesia Católica tiene muchos enemigos que quieren acabar con ella. Que aprendan de la historia, si quieren. Que aprendan de la historia. Todos los enemigos de la Iglesia Católica a la tumba. Y la Iglesia Católica sigue en pie. Porque Cristo Dios le ha prometido que durará hasta el fin del mundo. Todo el que persiga a la Iglesia se irá a la tumba. Diocleciano, Decio, Nerón, todos en la tumba. No pudieron acabar con los cristianos. Y actualmente, Hitler, Stalin, los que hoy persiguen a la Iglesia, todo el que persiga a la Iglesia irá a la tumba. Y la Iglesia seguirá en pie hasta el fin de los siglos, porque Cristo Dios le ha prometido que la Iglesia Católica durará hasta el fin de los siglos. Y todo el que persigue a la Iglesia Católica irá a la tumba. Y la Iglesia sigue en pie porque Cristo Dios se lo ha prometido y contra Dios no puede nadie. Gracias.